Buenos días, mi nombre es Loren Sofía Benítez Anaya. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Andrea Carolina Alvarado Fontalvo y José Miguel Novoa. El día de hoy nosotros estaremos hablando un poco acerca de Eric Hobsbawm. Primeramente le doy la palabra a mi compañero José Novoa, el cual nos va a hablar un poco de sus obras más importantes. Les voy a abordar un poco sobre las obras más importantes o más destacadas de Eric Hobsbawm. Yo les traje aquí pues unas cuantas, les traje tres. La primera es la trilogía sobre la historia del siglo XIX, la segunda obra es la historia del siglo XX y la tercera obra es Mundo de Trabajo. Bueno, pues empecemos abordando un poco sobre cada una de ellas. Empecemos con trilogía sobre la historia. Eh, Obra muy fundamental para pues comprender el desarrollo del mundo moderno. Aquí pues cada libro enfoca un periodo clave en el siglo XIX, en donde hubieron pues muchos cambios políticos, sociales, económicos, culturales, entre otros. Periodos como tres periodos: primero que todo la revolución, segundo periodo es la era del capital y pues el tercer periodo es la era del imperio, que más adelante les voy a pues abordar qué fue cada uno de ellos. Como segunda obra pues fue la historia del siglo XX, obra también muy importante publicada en el año 94. Aquí el autor pues analiza este siglo como el siglo corto, pero ¿por qué? Esto significa pues el inicio de la Primera Guerra Mundial y la caída pues del URSS. Y pues Eric Hobsbawm divide este siglo en tres grandes etapas. Pues la primera etapa fue la era de las catástrofes. Como pues su nombre lo dice, fue una era de catástrofe, de guerra, de guerras de imperio, de clases sociales. Aquí fue pues la Primera Guerra Mundial. Aquí inició la Primera Guerra Mundial. Y pues la Revolución Rusa también surgió. Y como segundo periodo pues surgió la Edad de Oro. Aquí pues la moneda, el capital, o sea, la economía jugó un papel muy importante, porque aquí el crecimiento económico avanzó a base pues del comercio, pero obviamente las guerras no paraban, porque surgió una nueva guerra que se llamó pues la Guerra Fría, y obviamente pues esto llevó a una descomposición de todo lo que pues veníamos surgiendo en el crecimiento de la economía por esta guerra. Y esto pues dio resultado a una crisis del sistema socialista. También pues hubo una crisis del petróleo, surgió el neoliberalismo. ¿Gracias a qué? A todas estas guerras. Y pues esto abrió nuevas puertas a nuevas guerras, como la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente íbamos avanzando en la moneda, en la economía, pero la guerra pues dañaba todo. Y pues sacando un poco del contexto de las obras más importantes de Eric Hobsbawm, vámonos un poco a la visión que él tenía en el siglo XIX y pues siglo XX. Pues aquí él parte tres grandes etapas, que es la era de la revolución. En general pues esto analiza la revolución francesa y pues la revolución industrial. Esto marcó el inicio de un mundo moderno. Y aquí pues surgió el capitalismo industrial, también pues el crecimiento económico avanzó, la moneda, todo eso avanzó. Y pues también gracias a la caída del antiguo régimen surgió o nació el liberalismo. El segundo periodo fue la era del capital. En general esto fue, o más bien se centra en la consolidación del capitalismo burgués. Aquí la burguesía se afina, crece la economía, el capitalismo, la industrialización avanza y pues el crecimiento del comercio también pues avanzó, la moneda, los negociantes, los empresarios, todo iba apareciendo a un mundo moderno. Y pues también por último, para terminar, está la era del imperio en el siglo XX. En general pues se encuentra el poder europeo. Esto se centra en esto, en el poder europeo. Esto analiza cómo Europa se convierte en el centro del mundo
a través de la tecnología, la cultura y lo social. También hubo luchas de clase, guerras de imperio y pues una crisis del liberalismo. Y pues esto sería un poco sobre la periodización del siglo XIX y siglo XX. Bueno, a mí me gustaría hablar sobre dos conceptos muy importantes con respecto a los trabajos que hace Eric Hobsbawm o que él tiene en cuenta en sus trabajos históricos, los cuales son el materialismo histórico y el análisis marxista y el nacionalismo y la invención de las tradiciones. El primero del materialismo histórico y el análisis marxista es que Hobsbawm utiliza el materialismo histórico como una herramienta esencial para interpretar los procesos sociales y económicos. Este enfoque a él le permite analizar la historia como el resultado de la interacción entre fuerzas productivas y las relaciones sociales, destacando el papel de las clases sociales y la lucha entre ellas en la transformación de la sociedad. El marxismo, pues según Hobsbawm, proporciona los elementos indispensables para comprender el desarrollo histórico y la evolución de las sociedades. Un segundo concepto es el nacionalismo y la invención de las tradiciones. Hobsbawm estudia el nacionalismo como una fuerza poderosa y transformadora, pero también como un fenómeno construido y contingente. Señala de que muchas tradiciones y culturas nacionales son inventadas o reinventadas por élites nacionales para justificar la existencia e importancia de sus respectivas naciones. Este análisis a él lo lleva a cuestionar la naturalidad de las identidades nacionales y a exponer que en gran medida son fabricadas para respaldar objetivos políticos. Continuando, Eric Hobsbawm fue uno de los historiadores más influyentes del siglo XX, conocido por su enfoque marxista y su análisis de los grandes procesos sociales y económicos. Se inscribió en la corriente del materialismo histórico, que sostiene que la historia está determinada por las condiciones materiales y económicas, y que fue la lucha de clases es el motor del cambio social. Hobsbawm aplicó al marxismo en sus obras más conocidas como La Era de la Revolución y La Historia del siglo XX, analizando cómo el capitalismo, las revoluciones y los movimientos obreros moldearon el mundo moderno. A diferencia de otros marxistas, fue crítico con los excesos de los regímenes comunistas, aunque mantuvo su convicción en la importancia del socialismo. El legado de este autor es enorme. Sus libros siguen siendo referencia obligada para entender la historia contemporánea y su enfoque estructural permite analizar fenómenos actuales como la desigualdad, el nacionalismo o la globalización. Su obra demuestra que el materialismo histórico sigue siendo una herramienta útil para comprender cómo las fuerzas sociales económicas influyen en el devenir de la humanidad.